Hola, bienvenidos al curso de Química de ASEA. El día de hoy exploraremos el tema de elementos y compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a explorar cómo la materia que nos rodea, desde el aire que respiramos hasta los objetos que usamos diariamente, se clasifican en estos temas. Comencemos a definir las sustancias puras. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas todas iguales. Tienen propiedades específicas que la caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos también pueden llamarse como sustancias puras simples y están formadas por una sola clase de átomos, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo y por lo tanto con las mismas propiedades químicas. Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Todos los elementos químicos de la tabla periódica son las sustancias puras. A las sustancias formadas por moléculas compuestas por átomos iguales también se les considera elementos. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso o nitrógeno gaseoso. Otros ejemplos de elementos son el plata, mercurio y el helio. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones físicas. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes elementos que forman al compuesto y su cantidad. Los métodos físicos no pueden separar un compuesto. Estos solamente pueden ser separados en sustancias más simples por métodos químicos, es decir, mediante reacción. Un ejemplo de compuesto está la sal de mesa, el agua y el dióxido de carbono. Las mezclas. Una mezcla resulta de la combinación de dos o más sustancias donde la identidad básica de cada una no se altera. Es decir, no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse, porque al hacerlo no ocurre ninguna reacción química. Por ejemplo, si se mezcla limadura de hierro con azufre, cada sustancia conserva sus propiedades. La composición de las mezclas es variable. Las sustancias que componen una mezcla pueden presentarse en mayor o menor cantidad. Otra característica de las mezclas es que se pueden separarse por métodos físicos, lo cual veremos en otro tema. Un ejemplo es la mezcla de hierro y azufre, que puede utilizarse la propiedad de magnetismo que se presenta en el hierro para separar del azufre. Las mezclas se dividen en homogénea y heterogéneas. Las mezclas homogéneas se llaman también disoluciones. Tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Se dice que este tipo de mezclas tiene una sola fase. En química se denomina fase a una proporción de materia con composición y propiedades uniformes. Por ejemplo, el agua del mar está formada por agua y muchas sales solubles, donde se observa una sola fase. La mezcla heterogénea, las mezclas heterogéneas, presentan una composición no uniforme. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, se observan diferentes sustancias en la mezcla. Los componentes de este tipo de mezcla existen como regiones distintas que se les llaman fases. Una mezcla heterogénea se compone de dos o más fases. Si observamos una piedra de granito, podemos observar zonas de distinto color que indican que la roca está formada de cristales de distintas sustancias. Otro ejemplo sería también el agua con aceite. Y bueno, eso es todo el tema del día de hoy, de este video. Espero que les haya gustado. Les dejo aquí la información complementaria en caso que gusten complementarla. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.